Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 125 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Jaime Guerrero, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica y de la Salud, y el tema del episodio 125 es Crear y Creer, desafíos y posicionamiento de los psicólogos en la visibilidad digital. Bienvenido a Tiempo de Psicología, Jaime. Hola Marcelo, ¿qué tal? Antes que nada, encantado de la invitación por tu programa. Estamos acá para aprender y por sobre todo conocer también este mundo nuevo que sería la digitalización dentro del ámbito profesional. El gusto es nuestro, Jaime. Dada tu apertura, vamos a aprender, vamos a escucharte y quiero comenzar este análisis de tu ser con el tema concretamente de los verbos, crear y creer. ¿Cómo es esto asociado a los desafíos y al posicionamiento? Sí, muy buena pregunta y quería generar justamente eso, ¿verdad? El impacto del primer título. ¿Por qué? Por el hecho de que es muy importante tener en cuenta eso desde el momento uno que salimos de la facultad. Si bien nos estamos formando como psicólogos desde el primer momento que entramos a la facultad, desde el primer día en adelante, todavía hay un registro de estudiantes. Yo soy estudiante dentro del mundo de mi formación y ahí es donde se va generando, ¿verdad? Donde todos los días, mes a mes, año a año te vas desarrollando como estudiante y sin darte cuenta ya recibiste el título de profesional. Entonces es básicamente eso, el crear tu perfil profesional, como yo me veo de manera profesional y no como estudiante de una carrera formativa. Y después está el siguiente desafío, el creer. Ya tengo el título, ya tengo el cartón, ahora tengo que creer que yo soy esta persona, ¿verdad? O sea, el extraño, el perfil profesional durante toda mi formación como estudiante. Así que es básicamente eso. Y lo saqué como dentro de lo que sería mi formación dentro del mundo de actuación, ¿verdad? El crear y el creer. Crear la persona, la identidad y creer esa identidad. O sea, formarte como. Y ahí es donde nos adentramos al siguiente mundo, ¿verdad? Al mundo que hoy en día conocemos como el mundo digital, ¿verdad? Los desafíos que se generan como, no solo cómo mostrar tu marca, mostrar tu profesión, sino que cómo implementar tus conocimientos en un mundo tan competitivo como lo es hoy en día la digitalización, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a abarcar los puntos muy significativos que sería qué quiero lograr en redes. Pues normalmente vemos o consumimos contenidos que son de entretenimiento y a veces nos cuesta mucho hablar sobre un tema que entre comillas ya se habló demasiado, ¿verdad? Como sería el tipo de trastornos o situaciones que abarcan como el estrés, la ansiedad y otros temas. Entonces, básicamente, cómo yo me posiciono en redes y no pierdo la esencia como profesional. Entonces existe ese desafío y dentro de la competencia existe ese posicionamiento como psicólogo, como psicóloga dentro del mundo digital. Y es básicamente
generar esos recursos, generar esas situaciones en donde yo como alumno recién recibido empiezo a ver cómo captar ya sea atención como un profesional que maneja el tema o captar futuros pacientes, usuarios, clientes para mi consultorio, para que yo pueda ejercer mi profesión. Porque no tenemos que estar muy alejados de las situaciones virtuales, ya que es una forma de que nosotros mismos generemos un antecedente, como yo digo, un libro virtual, en donde cuando pongan tu nombre, exista una bibliografía de todas las cosas en donde empezaste a trabajar, cómo abarcar tu programa, o sea, el hecho de mostrarte y hacerte conocer como profesional. Y está el siguiente desafío: ¿qué pasa si no soy un nuevo psicólogo que recién salió de la universidad? ¿Qué pasaría si soy en realidad una persona que toda su vida hizo consultorio y ahora me tomo con el desafío de verme en ejercer como psicólogo en una era digital, en donde están muchos jóvenes hablando de diversos temas y yo como profesional debo de generar también un posicionamiento para no solo mostrar mis conocimientos, sino también orientar a las personas que no están cerca de mí o no pueden acceder a mis servicios de manera presencial, cómo conectar con ellos de manera virtual. Entonces, es también ese desafío. Y dentro de lo que es crear y creer, entra lo siguiente, y es muy importante entender que nosotros nos formamos como psicólogos, como profesionales de la salud, que tienen una vocación de ayudar y orientar a las personas en las situaciones en las cuales se encuentran. Y acá existe otra situación que es: no estamos formados como creadores de contenido. De hablar a una cámara, o como dirían, hablar al extraño, que sería justamente un objeto inanimado que está apuntando a nuestra cara. Entonces, este trabajo también es algo que debe de empezar a construirse, ¿verdad? A crear. Ya creé mi perfil profesional, ya tengo mi perfil profesional. Ahora, ¿cómo conectar eso con mi perfil digital? ¿Cómo yo me posiciono en redes? Entonces existen también esas situaciones que hay que tener en cuenta al momento de crear, o sea, dejar el saco del orgullo al lado o empezar a tener una apertura mental y decir: hoy amanezco con aprender algo nuevo. Y no es el conocimiento que adquiriste como profesional, sino el conocimiento para poder enfrentar el desafío de estar frente a cámara. Si bien hay personas que parecen que lo hacen de manera orgánica, existe un procedimiento. Así que entender también eso. Así que otra creación de cómo yo me veo como profesional a futuro de manera digital. ¿Cómo voy a generar mi propia marca, mi propio desafío en este mundo competitivo? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Esto es muy importante. ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi objetivo? Y es muy importante manejar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si manejas un objetivo de una cuenta en el mundo digital, es mucho más fácil pasar por escalón, ¿verdad? Nosotros nos construimos de la noche a la mañana, entonces es empezar a entender también eso, que todo lleva su proceso y que el hecho que manejemos nuestra información profesional no es lo mismo que manejar una información de lo que es el estar ante cámara o hablar por teléfono, cuál es el tono que tengo que usar, a qué público estoy apuntando, qué quiero ofrecerle a esa persona que me está escuchando. Entonces es importante manejar esos puntos, ¿verdad? Que es posicionarse, que son las palabras básicas que normalmente damos
damos por entendido que sabemos, pero es muy amplio. Así que es importante entender que posicionarse es ser reconocido por un tema. Todos los psicólogos, o la gran mayoría por lo menos, somos especialistas en algo. Podemos ser clínicos, pero tenemos un enfoque. ¿Cuál es ese enfoque que manejamos, que dominamos? Ya sea psicología en pareja, o tratamiento con niños, o específicamente con adolescentes, depresión, adultos, duelo, la psicooncología. O sea, ¿cuál es mi fuerte? ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Qué quiero dar a entender con eso? Por eso es importante entender desde un punto, trabajar desde el posicionamiento, no en que mañana yo voy a tener 1000 visualizaciones, que voy a tener muchísimos likes, que muchos van a querer estar conmigo preguntándome, qué sé yo. Son cosas que se dan con el tiempo y con la constancia. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿verdad? El posicionarse. ¿Quién soy yo como profesional y cuál es mi fuerte y qué es lo que quiero darle a la audiencia, a quien me escucha? ¿Quiero hablarle desde un tono profesional médico o quiero llegar a una plaza sentado y que me sienta presente al momento que me escucha y que estoy ahí acompañándole? Que esa persona tenga ese valor de escribirme a mí y que pueda sentir que se siente en un espacio seguro y sin ser juzgado. O sea, entonces es importante ver desde qué punto, desde qué mirada, como profesional estoy tratando de llegarle a esa persona. Y después ya viene lo que sería crecer. Primero es posicionarse y después crecer. Crecer es básicamente la constancia, ¿verdad? Y hay una fórmula que podemos hablarlo más adelante de cómo se genera eso, cómo se puede crecer, cuáles son los pasos para ello. Pero primero hay que entender qué es crecer. Es básicamente aumentar seguidores y comunidad. Y aumentar seguidores tendría que ser justamente a través del posicionamiento y sobre el tema que yo quiero hablar, tener una constancia para que de a poco se generen los seguidores. Al comienzo no hablamos de generar seguidores. O sea, yo hago un video y ya quiero tener muchas personas que me vean. No. El inicio es generar un recurso, generar una identidad. Primero saber quién soy yo en esto que quiero crear en redes y después crecer. Que las demás personas conecten con lo que voy generando, con lo que voy construyendo. Entonces genera cantidad de seguidores que ven tu contenido, que están conectando no con un consultorio, no con un hospital, sino con una persona. Y después se va generando una comunidad, que sería justamente la interactuación, el sentirme identificado con lo que estás hablando. No me estás hablando de un diagnóstico, no me estás hablando de una etiqueta, no me estás hablando de un procedimiento, me estás hablando como persona dentro de un cotidiano que está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. Entonces se genera ahí una comunidad. Y en base a eso se va creciendo y por sobre todo genera lo que sería el creer. Estás creando una comunidad y la gente está creyendo en vos. Después, básicamente, obvio, todos estamos como profesionales diciendo, bueno, todo bien que ahora me identifiquen como persona, pero yo en realidad lo que quiero también, aparte de ser visible, es vender, o sea, es generar un espacio donde las personas vengan a mi consultorio. Es decir, vender es ofrecer servicios dentro de lo que estás construyendo. Entonces es importante también eso, el hecho de que posicionarse y crecer tiene un objetivo. Al final la gente va a querer conectar contigo, va a querer saber quién es esa persona que me estuvo hablando durante mucho tiempo y siento que me va a ayudar en el proceso en el cual yo estoy pasando ahora.
Por eso es importante justamente crear y creer. Yo creo en una personalidad, un perfil, y creo también en mí como ese profesional. Entonces, si yo mismo empiezo a creer en mí, empiezo a formarme, ahí después existen que otras personas van a querer llegar a vos. Así que es muy importante apuntar en que ser constante, hablar claro y directo, aportar valor en cada contenido y buscar perfección, y no busques perfección, perdón. No hay que buscar una perfección, o sea, no hay que tratar de ser perfecto, es tratar de ser constante y buscar esa conexión, porque nadie es perfecto básicamente, y mucho menos un profesional que dentro de todo es un ser humano. Entonces, no es buscar la perfección, es buscar conectar con la persona y ser constante al momento de crear esa identidad. Por eso es, básicamente, si te das cuenta, es un título corto que es crear y creer, pero que tiene una ramificación muy amplia en lo que estamos buscando como profesional. Entonces, básicamente es ese el porqué del nombre. Digo, son los desafíos y el posicionamiento de los psicólogos en la vida digital, es eso. Cómo yo me identifico como psicólogo, dejando de ser un alumno, o después en varios años de estar ejerciendo como profesional, cómo entro en este mundo tan hostil que es la digitalización, en donde siento que constantemente voy a estar siendo observado, voy a estar siendo juzgado, van a poner en tela de juicio mi profesionalismo, mi ética, o sea, todo ese miedo al juicio. Claro, No, sí. Es tan profundo y qué lindo que es escuchar al otro. Y al escucharte voy escribiendo, sé que la audiencia también lo hace, y te propongo que desarrollemos este universo de contenidos expresados por tu ser en este primer bloque. Le transmito a la audiencia que estamos escuchando a Jaime Guerrero, licenciado en Psicología, y el tema: crear y creer, desafíos y posicionamiento de los psicólogos en la visibilidad digital. ¿Vamos a un corte, Jaime? genial. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía podcast a través de Spotify. Tiempo de Psicología es el podcast, y por el canal de YouTube Radio Fafi. Es el episodio 125 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Jaime Guerrero, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica y de la Salud. El tema del episodio 125, crear y creer, desafíos y posicionamiento de los psicólogos en la visibilidad digital. Jaime, al escucharte en el bloque pasado y pensar en la narración de la existencia, partiendo del estudiante que da ese primer pasito, ingresa a estudiar psicología, y qué valioso que es, pensando en él, en ella, en ese ser que está transitando su carrera, que se posicione desde el punto de vista emocional, que tome dimensión, que su ser ya construye su perfil profesional. Entonces, esto que nos enseñabas, que aplica tanto al estudiante en su narración de vida, como a aquel profesional que está consolidado, que lleva años, que vive el proceso del ejercicio en consultorio, qué valioso que es también para él, para ella, es decir, abarca a todos los profesionales, esto de construir el perfil
en la era digital. Entonces, es allí en donde tu palabra es muy importante y seguiremos escuchando esto de cómo es entrar en el mundo de los desafíos digitales. Sí. Continuando, ¿verdad? Muchísimas gracias por la introducción de lo que sería el siguiente segmento, que es justamente qué es posicionamiento en redes. Y existen varios desafíos, pero aparte de esos desafíos es importante, por sobre todo, entender que aparte de los desafíos es manejar los conceptos que hoy en día a veces escuchamos y creemos que son como lenguajes actuales o son como jergas que utilizan los jóvenes para la visualización en las redes, y en realidad no. Son conceptos que se utilizan para que uno empiece a generar su propio perfil y cómo se pueda identificar, porque dentro de todo también las personas que crean contenido en redes te están dando tips, te están dando cómo tenés que buscar en internet, qué tenés que ver para que vos también puedas hacerlo. Digamos que también hay esa situación del inconsciente de querer ayudar a la persona que me está viendo. Pero a veces usamos lenguajes que hasta a mí en su momento me parecían súper desconocidos, y que cuando empezás a ver los conceptos te das cuenta de que, era esto, perdón, en inglés. Entonces, voy a tocar un poco también sobre este tema. ¿Cómo funciona estos conceptos? Ahora, por ejemplo, iniciando con lo que es el hook, que sería el gancho inicial, ¿verdad? La forma en la cual se capta la atención en los primeros segundos. La retención en redes son segundos. En los primeros 3 segundos, la persona tiene que generar esta conexión contigo. Tiene que decir, eso que estoy realizando toca con lo que yo ahora mismo estoy pasando. Ya sea un breve título o alguna acción que sea diferente a lo que los demás consumen, ¿verdad? Entonces, el hook o el gancho, para hacer la primera introducción dentro de lo que es redes, es muy importante manejar. Cuando uno empieza a tener su marca, su registro o su forma de cómo quiere verse en redes, manejar el lenguaje es muy importante. Y para eso, dentro del contenido, manejar el gancho. ¿Cómo yo hago que la gente se enganche? Porque los videos que solemos ver en internet no lo hacen por hacer, no lo hacen por querer ser diferentes, sino que lo hacen a través de una fórmula que existe en redes y que se aplica en esos primeros segundos. Como por ejemplo, porque habla con el micrófono puesto en un tenedor o en una cuchara. O sea, ese es un enganche. Entonces, desde el primer segundo genera una curiosidad. No digo que tenemos que hacerlo también nosotros, pero es buscar también esa apertura de abrir con un título, o abrir con un pensamiento, o abrir con una situación. Entonces, de esa forma generas tu gancho de tu audiencia en base al perfil que estás creando. Y hablamos después del segundo punto, que serían los trends, o sea, las tendencias o formatos virales que pueden adaptar a tu contenido, que podés adaptar a tu contenido. Es decir, que el trend es básicamente lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué está ocurriendo ahora y qué aporte yo puedo dar? Entonces es importante también generar eso, generar desde un enfoque actual. Si bien yo puedo estar hablando sobre depresión, me tomo el tiempo de mirar un video que se hace viral, qué sé yo, un influencer dando algún contenido de psicología sin ser psicólogo, pero muy mal enfocado. Entonces eso es un trend, o sea, una tendencia, es algo que está pasando ahora y que muchos están hablando sobre ello. Entonces no tenés que tener de cierta forma vergüenza, miedo de expresar tu opinión como profesional. Entonces te tomas ese tiempo saliendo del formato que estás haciendo y dar una opinión sobre ese tema desde tu lado profesional. Eso es muy importante también, el hecho de poder
en captar la atención de la gente con temas actuales, con temas cotidianos, con cosas que está pasando en ese momento. Así que dentro de los conceptos claves está el hook, que es el inicio, cómo arrancas el video, cómo hacer que la persona que estás deslizando en esos segundos se den cuenta de que el contenido que estás haciendo es para esa persona. Lo segundo, el thread, las tendencias, es decir, tener noción de que lo que está ocurriendo ahora también me interpela a mí como profesional y como persona sobre una información que no está bien orientada o no está saliendo de un profesional del área que yo me especialicé. Entonces, no tener miedo de cómo me voy a ver hablando sobre ese tema, sino de dar ese mensaje para que la persona conecte con lo que en realidad está pasando. Así que esto también ayuda mucho. Y después, el tercer punto es la cuestión viral, que es lo que el auge, ¿verdad? Como todos quieren llegar a ser viral, a ser visto. Entonces, es el contenido que se comparte masivamente por generar emoción, identificación o valor. Entonces, eso también, ¿verdad? O sea, uno no se hace viral porque sí, o porque creó un contenido súper producido, no. Acá no hablamos de producción, hablamos del valor, de qué generó para que sea viral. Y acá hay 3 puntos, ¿verdad? O sea, está el que genere una emoción, que yo me sienta parte de lo que se está construyendo con lo que decís. La identificación. Yo me identifico, o sea, te doy la razón, porque no por ser un especialista en sí, sino porque yo estoy conectando con lo que estás diciendo. Entonces, eso también es muy importante. Y el valor. ¿Cómo se genera ese peso en la persona al escucharte o al generar esa opinión? Por eso no hablamos de una mega producción, hablamos de situaciones que básicamente en redes se lo conoce como algoritmo. No hace falta iniciar con un megaproducto, sino que hay que iniciar con un valor del producto, que es muy diferente tener un valor del producto. ¿Quién yo soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo quiero llegar a las personas? Y a veces escucho opiniones como, no, yo no quiero ser viral, no me importa eso, yo, no sé, quiero ser profesional y esto de ser viral es para los influencers. No. Ser viral se trata también de que la persona conozca que existen profesionales dentro del tema y que en base a que un profesional sea viral le quita protagonismo a personas que son intrusivas a nuestra profesión. O sea, personas que están hablando sobre nuestro tema sin tener esos años de estudios, esos años de formación. Entonces, por eso es importante. Tiene un valor. El hecho de ser viral no es un hobby. Hoy en día no es algo así superficial. Es también una forma de quitarle espacio a esas personas que están hablando de nuestra profesión sin ser profesionales o que quedaron por el camino. Hicieron el primer semestre y ahora están volando en redes sin tener un registro profesional, que es muy importante. Es muy importante tener un registro profesional como psicólogo y hablar sobre el tema. ¿Por qué? Porque con el registro ya generas tu perfil. O sea, hay que registrarse como psicólogos profesionales. Eso quiere decir terminar la carrera, defender la tesis, graduarte, tener tu título y formalmente estar dentro del equipo médico. Es decir, generar tu registro profesional. Esa es la forma en la cual te diferencia de otros influencers o otras personas que hablan sobre salud mental. Por eso es muy importante tener en cuenta eso. Y se llega con constancia. Todo es constante y se existe un procedimiento. Acá hablamos justamente del algoritmo.
y cómo funciona el algoritmo. El algoritmo va cambiando constantemente, pero, y somos precisos, habla de básicamente el priorizar el tiempo de visualización, cuántas veces te ven, la forma en la cual interactúan contigo, ya sea con like, comentarios y comparten tu contenido, y la retención de audiencia, es decir, que entre más personas vean tu contenido completo, hay más posibilidad de que otros lo vean sin necesidad de sugerirte. Y eso también le animo a la gente, no importa si tienes 30 seguidores, hoy en día el algoritmo muestra tu contenido a más audiencia, puedes tener 30 seguidores, pero 1000 visualizaciones. Entonces, no se desanimen tampoco con cuántos seguidores tengo, cuántos likes, sino que eso es algo que se va construyendo al pasar el tiempo. Y hablando sobre esto, así como hablé, hay pasos que hay que seguir para la ejecución de crear tu marca. Y eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Y ahora vamos a hablar sobre el mapa del posicionamiento, o sea, el algoritmo. ¿Qué busca el algoritmo? El algoritmo busca contenido, de lo que hablamos. El hook, que sería el gancho, el valor de tu contenido y el cierre. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y qué estás ofreciendo? La audiencia. ¿Qué busca la audiencia? Busca problemas a ser resueltos, problemas que conecten con tu realidad. La emoción básicamente de lo que me hace sentir tu contenido, qué tan identificado me siento con tu contenido. Y que busca también la necesidad, es decir, ¿para qué me sirve este contenido? ¿Qué necesidad tengo yo de escucharte? Son cosas que va dentro del algoritmo para creer. Y el algoritmo, propiamente dicho, la estructura. ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo hablamos? La retención, la interacción y el tiempo de visualización. Esas son las cosas que hacen que la persona se posicione como profesional en redes. Y después, básicamente, el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Yo, licenciado fulano de tal, ¿qué quiero hacer? Entonces, tu objetivo tiene que ser claro. Y hay 3 puntos que se pueden tener en cuenta y que lo hablamos en el segmento anterior. Crecer, posicionarse y vender. Ya sea el servicio, una charla, una capacitación. Siempre dentro de ese proceso, protocolo, existe otra vez una situación de lo que estoy ofreciendo y la gente que quiere adquirir el producto, ya sea tu servicio como profesional en clínica o una disertación. Quiero que hables en un espacio. No hay que tener miedo de hablar en redes sobre lo que sabemos. Si hay críticas sobre lo que hablamos, si hay mensaje positivo de lo que hablamos, y si hay crítica de lo que hablamos, es porque vamos por buen camino. Como yo digo, el hecho de que nos estén hablando, ahí es donde existe el problema de que no está siendo muy visto, muy conectado. Ya sea opiniones malas, opiniones buenas, está bien, porque es una opinión, o sea, a la persona le interesa tu contenido, por eso está opinando. O le llama la atención tu contenido. Entonces son como esa dinámica también a no desanimarse, que estamos justamente para crear, y el hecho de saber que podemos hablar de nuestro conocimiento y no es que estamos regalando nuestro conocimiento, al contrario, estamos mostrando lo que sabemos hacer. Y eso es lo que escucho a veces que te dicen, no podés decir tal técnica de relajación, algo que podés buscar en internet, porque estás regalando y la gente no va a acceder a tu producto, o no va a querer, ¿cómo va a querer ser atendido por vos, siendo que ya le estás diciendo qué tiene que hacer, o cuáles son algunas orientaciones básicas para llegar a un fin de calmar la ansiedad, lidiar con la depresión, o ciertas cuestiones? Y yo les digo, no se preocupen de eso. ¿Por qué? Y él siempre digo a la cuestión siguiente, la persona no busca muchas veces el contenido en sí que le da, sino que busca a la persona que habló sobre ese contenido.
Y a veces hago este ejemplo de poder estar escuchando una música, 100 veces la misma música del mismo artista, pero cuando hay un concierto te vas a ir a verle a ese artista y escuchar el mismo tema que escuchaste más de 100 veces toda tu vida. ¿Por qué? Porque ese artista va a estar ahí y va a cantar. Por más que no esté en la primera fila, pero estoy ahí escuchándole. Entonces es tener también esa noción que también ocurre. Yo no netamente me voy solo por el contenido, sino porque esa persona sabe llegar a mí. Y eso es lo que busco. Qué importante, qué importante que es escucharte y que aprendamos. Estamos transitando el episodio 125, es Jaime Guerrero, la voz del mismo, y te propongo ir a un corte y avanzamos, Jaime. Me parece genial, vamos a estar atentos. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Estamos transitando Tiempo de Psicología en su episodio 125. Vivimos profundamente la radio. Qué lindo que es escuchar. Qué lindo que es aprender. Estamos a través de la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, también vía Spotify, por medio del podcast denominado Tiempo de Psicología, como por YouTube, Radio Fafi, su canal. Jaime Guerrero es hoy la voz que nos acompaña en el episodio 125, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica y de la Salud, y nos está enseñando. El tema es crear y creer, desafíos y posicionamiento de los psicólogos en la visibilidad digital. Esto último que expresabas, maestro Jaime, de que la gente busca a la persona. Qué valioso poder animarse a expresarse. ¿Es así, maestro? Así mismo, entonces ahí surge la incógnita. ¿Por qué cuesta tanto empezar a grabarse? ¿Por qué cuesta tanto mostrar esa persona, ese quién soy, para que vengan a mí y consulten o se acerquen a hablar sobre lo que sienten? Entonces ahí justamente adentrándonos un poco, ¿verdad?, estos puntos muy importantes del inicio. Ya manejamos lo que sería los objetivos de la cuenta, ya manejamos lo que sería justamente qué es las redes, los posicionamientos, trend, viral, los objetivos, el mapa mental del posicionamiento. Ahora, teniendo en claro esto, ¿por qué cuesta empezar a grabarse? Y ahí existen muchísimos puntos que me quiero detener en algunos para ir expresando un poco también. Y lo primero es el miedo al juicio, el qué dirán, cómo básicamente yo percibo lo que va a ocurrir antes de alzar el video, el contenido. Entonces, eso hace que nosotros empecemos a dudar al momento de grabar, porque empezamos a generar esa situación de no reconocernos cuando generamos el primer contenido o empezamos a hablar, y el hecho de que estemos pensando en el qué dirán hace que nos cuestionemos mucho más nuestro profesionalismo. Entonces, eso es lo que genera básicamente el miedo al juicio, el hecho de que ya nosotros mismos nos juzgamos. Y al nosotros juzgarnos, dudamos de lo que estamos creando. Y al dudar de lo que estamos creando, ese video no sale, o ese pensamiento no sale. O el hecho de que tengamos el primer comentario de tu video no se escucha bien, o de muy mala calidad, yo lo haría de manera diferente, que es de lo básico que se suele decir.
yo hubiese hablado, pero de tal forma. Entonces, son esas cosas que a veces nos interpelan al momento de generar el primer contenido. Y después el perfeccionismo. El perfeccionismo es la piedra que normalmente muchos en su momento tropezamos o encontramos. El hecho de grabarnos y no gustarnos la calidad del video, no gustarnos el contenido, es decir, extender el saboteamiento sobre el proyecto tan lindo que estuviste pensando para esa persona que estuvo pasando lo mismo que vos o lo mismo que un paciente te había dicho en consultorio. Mira, licenciado, me pasa esto y esto es lo que siento. Puedo decir, wow, es algo que lo escucho cotidianamente en consultorio. Quiero transmitirlo para que sepan esas otras personas que no están solos y puedan buscar ayuda. Pero al buscar el profesionalismo, el de la cámara, el video, que mi pelo, que mi maquillaje, que mi lente, que mi ropa, entonces empezamos a extender y ese contenido no sale. Por eso ocurre el siguiente punto, que es la falta de hábito. Al no grabar, al no animarnos a hacer, nos falta hábito. Por ende, cada vez que intentamos grabar, nos cuesta y empezamos a tener como tiempos de pausas y no nos sale como nos imaginamos. ¿Por qué? Porque nos falta el siguiente punto, que es la falta de estructura. Entonces, la falta de estructura hace eso, hace que no construyamos un hábito y no podamos generar el contenido que estamos buscando para esas personas que están pasando lo mismo, que no solo un paciente, 2, 3, 4 vienen a consultar casi del mismo tema. Entonces, al buscar el perfeccionismo, aplazamos y al aplazar no construimos un hábito y por ende cada vez va a aparecer el extraño, es decir, esa cámara que veo y siento que estoy hablando a esa cámara y no le estoy hablando a nadie, pero en realidad estás armando algo para muchas personas. Y eso hace lo que es la falta de estructura, el hecho de no tener en cuenta o no tener los pasos a seguir para generar eso. Y otra cosa también, que cuando empezamos a grabar y cuando empezamos a querer hacerlo, ocurre algo que normalmente con colegas o otros profesionales es el cuestionamiento que suelen hacer. El querer hacerlo natural al inicio. Querer hacerlo natural al inicio también es algo que nos ataca muchísimo al momento de grabar. Por el hecho de que no somos creadores de contenido, no estudiamos, porque se estudia para hacer actuación ante cámaras, por ejemplo, y tiene toda su magia, tiene toda su estructura. Entonces, al comienzo no vamos a hacerlo natural, al comienzo no nos va a salir natural como queremos, pero la constancia hace que ocurra eso. Si no hay constancia, si no hay una estructura, va a dificultar al comienzo hacerlo natural. Después, cuando vayas manejando esa estructura, te va a ser mucho más sencillo en empezar a hablar sobre un tema. Porque la gente no quiere manejar una estructura porque quiere hacer lo que le sale en la cabeza al inicio. Entonces, eso es lo que dificulta mucho. Porque se frustra en ese día, que es el siguiente punto para lidiar con la frustración. La gente se frustra a que ese día que estaba inspirado no le salió fluido, no le salió natural, no tuvo una estructura, entonces no supo lidiar con esa frustración y no vuelve a hacerlo al día siguiente. ¿Por qué? Porque ya se olvidó, porque ya perdió el foco de cómo lo iba a hacer. Entonces, no quieren hacerlo con una estructura porque quieren hacerlo de manera natural, de manera orgánica. Y muchas personas, muchos creadores de contenido se basan en una estructura que después se entra al mundo de la edición, en donde se hacen las pausas, los cortes, las uniones, y ahí se genera esa naturalidad que se busca. Pero
si no manejas una estructura y no lidias con la frustración de que no te está saliendo como que al comienzo, hace, uno, que no seas constante, y dos, que no te salga natural, que no generes esa conexión que buscas contigo mismo. Porque una cosa es hablar en público y otra cosa es escucharnos en un video, en una llamada, en una grabación. O sea, te escuchas de una forma y en ese video o en esa grabación escuchas a otra persona. No estamos acostumbrados a nuestra voz. No estamos acostumbrados a escucharnos. Entonces, ¿qué hace la constancia? El escucharnos y entender que ese nuevo formato, esa voz que estamos escuchando, es nuestra, soy yo, en un formato diferente. Y esa voz escuchan todas las personas con quienes yo converso. Así que es importante también tener esa noción del momento de crear. No huir, no tener miedo a ese tono de voz diferente que escuchamos. Entonces, es también básicamente entender eso, entender que somos nosotros en un nuevo formato que nunca exploramos, nunca estuvimos en el desafío de hacerlo, por ende ahora genera ese nuevo registro. Entonces, vas descubriendo cosas hasta de vos mismo. Y otro punto importante es no acostumbrarse a hablar en cámaras, que es lo que estuve diciendo básicamente, que a veces cuesta mucho lidiar con el extraño, y el no acostumbrarse a hablar en cámara hace que eso se refuerce. O sea, cada vez te vas reconociendo menos y vas perdiendo las ganas de querer hablar, ya sea en público o ya sea en cámara. Y hablo mucho del extraño, porque básicamente se siente así. Lo primero que hacemos a veces cuando iniciamos las primeras grabaciones y escuchamos, o nos graban y escuchamos casi lo más instantáneo que decimos es, ese no soy yo. Y si no sos vos, ¿quién es ese extraño? Y ahí es donde inicia mi exploración sobre esta estructura que estuve haciendo ahora. Porque básicamente el formato que estoy hablando ahora no es para ser un influencer de marca o ser un creador de contenido de celulares o de lo que fuere. Es una creación que hice para entender el funcionamiento como profesional, como psicólogo. Entonces, como yo psicólogo me enfrento a este desafío de lo que es la visibilidad digital. O sea, ¿cuáles son los puntos? Y esto es básicamente traído desde mi experiencia, que desde hace 3 años, si no es más, 4, estuve trabajando y tratando de entender y anoten, tengan una libreta y anoten todas esas dudas que tengan sobre ustedes al momento de grabar, y anoten cada punto que van creando, cada objetivo, que si bien no salió como querían, pero lo hicieron y lo alzaron, y vayan viendo. Entonces, es importante. ¿Por qué cuesta empezar a grabarse? Porque no tenemos un registro. Entonces, al no tener un registro del objetivo, porque hay un objetivo que tenemos que tener en claro: crecer, posicionarse y vender. Que es básicamente tener en cuenta el miedo al juicio, el perfeccionismo, que es algo que nos invade al momento de procrastinar o dejar en el tintero ese proyecto, porque me falta el celular, me faltan las luces, no tengo la misma ropa que tienen los... No. El perfeccionismo no es lo que te lleva, sino el hábito. La falta de hábito hace también que te atajes. La falta de estructura, ser estructurado no significa no generar
naturalidad al grabar. No, tener una estructura ayuda a enfocarte a dónde querés ir con lo que estás hablando. Y si ese día no te está saliendo, al día siguiente, o un día que estás más tranquilo, más tranquila, con más lucidez o más fluidez, agarrar esos apuntes, leer y volver a hacerlo, y te aseguro que hasta te va a salir más natural de ese día que estuviste más inspirado para grabar ese video. Entonces, es entender eso. La falta de estructura, querer hacerlo natural al inicio. Algunos tienen esa habilidad, a otros nos cuesta. Y lidiar con la frustración para, al momento de alzar, o que no tenga las reacciones que yo estaba buscando, o los comentarios al comienzo, va a dificultar, pero lidiar con la frustración te va a ayudar a innovar, a buscar otro enfoque, a generar otro tipo de conexión. Y por último, no acostumbrarse a hablar en cámaras. Hay que acostumbrarse a hablar de cualquier tema, hay que hacerlo. Y ya, para cerrar este pequeño segmento, después voy hablando sobre lo que estuve adelantando, que es el sistema, el paso a paso para la ejecución. ¿Cuál es la fórmula para poder llegar a ello? Gracias, Jaime. Qué bueno poder tener claro esto que nos enseñás para empezar a expresarse, a tener la posibilidad de también compartir la experiencia, el conocimiento, en este caso de cada colega, en su misión de orientar, acompañar al prójimo, al ser humano. Estamos transitando tiempo de psicología, es el episodio 125. Escuchamos a Jaime Guerrero, el tema crear y creer, desafíos y posicionamiento de los psicólogos en la visibilidad digital. Jaime, hacemos el último corte e ingresamos en el tramo final, ¿te parece? Me parece genial. Gracias. Tiempo de psicología, diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en la recta final del episodio 125 de Tiempo de Psicología. Estamos escuchando a Jaime Guerrero, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica y de la Salud, y el tema es crear y creer, desafíos y posicionamiento de los psicólogos en la visibilidad digital. Maestro, la palabra es tuya, adelante en este tiempo de psicología en donde aprendemos. Genial, muchísimas gracias, y aquí llegamos ya al final, que sería lo que estuve adelantando ahora, el sistema paso a paso, la ejecución. ¿Qué es lo que yo aprendí durante este periodo en donde empecé entre ensayo y error a crear esa fórmula que hasta hoy en día me está ayudando a mejorar y a seguir construyendo? Y así como había dicho, el crear y creer inicia desde ser estudiante de formación a ser profesional, y de profesional a generar tu propia marca e identidad dentro de lo que es ser estudiante, o dentro de ser una persona un profesional que ya estaba ejerciendo desde hace años y ahora se encuentra con el desafío de redes. Entonces, ahí es donde vamos a adentrarnos con el paso a paso, ¿verdad? Que sería básicamente el paso número 1. Como habíamos hablado de cómo funciona el algoritmo, qué busca la audiencia, cuáles son las estructuras del contenido, el objetivo. El paso 1 hablamos sobre elegir el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema real de tu audiencia que necesita conectar con el tema que vas a hablar? Eso no quiere decir que te encasilles en un solo tema, sino que sería el inicio
de lo que se va a venir de aquí a unos meses, algunos años, sobre algo, ¿verdad? Yo, si soy un profesional de geriátrico, niño, adolescente, o específicamente, no sé, TEA, ¿cuál es mi fuerte? ¿Cuál es el tema que voy a elegir y cómo lo voy a enfocar en el día a día? Entonces, eso es muy importante. Elegir tu tema es el paso número 1, que es la forma en la cual la persona te va a elegir, te va a escuchar. Entonces, vas a tener tu objetivo de crecer, vas a conectar contigo. El tema es muy importante. Tratar de que sea algo que conecte, un título que conecte con lo que vas a hablar y con la persona que te va a escuchar. El segundo punto es el crear el hook, que estuvimos hablando, que el hook es el gancho. Crear el gancho. ¿Cómo yo hago un gancho que sea mi marca, que la persona en los primeros segundos se dé cuenta que yo estoy hablando y no tiene que deslizar más y se va a dar ese tiempo de escucharme a mí porque sabe que ese tema va acorde a mi necesidad? Entonces, puede ser de diferentes formas. En internet hay muchos ganchos, muchos hooks que puedes buscar y te va a tirar varias opciones y vos vas adecuando a lo que es tu realidad y a lo que querés llegar con tus objetivos, con tu marca, con tu posicionamiento. Entonces es importante marcar eso y ir buscando en las redes. El paso número 3 es desarrollar el contenido claro y simple. Depende mucho de tu audiencia. ¿A quién yo quiero llegar? Entonces ahí hablamos sobre de por qué cuesta grabarnos, por falta de estructura. Entonces, el paso 3 es eso: construir una estructura, desarrollar un contenido claro y simple. Agarrar lápiz y papel y empezar a anotar el desarrollo de tu contenido. ¿Cómo yo puedo llegar a esa audiencia que me está escuchando y quiero que me entienda? ¿A quién va dirigido mi contenido? Va dirigido a esa señora que en la radio va escuchando en la radio mientras le lleva a los chicos al colegio, a ese papá que está en la oficina, a ese joven que está teniendo dificultades en el colegio. Entonces, desarrollar un contenido claro y simple que entienda la persona. No llevarlo mucho al tecnicismo si es que ese no es tu enfoque. Si es que es tu enfoque, entonces, bueno, vas creando eso para un público específico. Y que es muy importante manejar esa estructura. El cuarto paso, cerrar con un mensaje o llamado a la acción. Que no quede solo en una cuestión de explicar. Tipo, ese es estrés. El estrés es tal cosa, y listo. No es una exposición de un tema. Es un mensaje que quiero darle del por qué estoy hablando sobre toco estrés, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando sobre estrés? Y el llamado a la acción. ¿A qué quiero que apunte la persona cuando termine de hablar sobre estrés? Quiero que solo aprenda que es estrés, algo que todo el mundo vivimos y que casi ya por experiencia manejamos, o llamado a la acción. Cuando vea todo mi video, ¿a dónde quiero apuntar? ¿Dónde quiero que la persona vaya a hacer? ¿Qué es lo que quiero que la persona realice al ver mi contenido? Se comunique conmigo, empieza a ser más consciente, empieza a hablarle a sus amigos, comparta el contenido, está llamado a la acción, que el final del video tenga un mensaje que la persona lo interiorice y lo acciona. El quinto paso, y acá recién hablamos, en el quinto paso recién hablamos de publicar. Los primeros 4 pasos son básicamente de lo que yo voy a construir, crear, grabar, hacer para publicar. Y es muy importante tener en cuenta el quinto paso, porque a veces creemos que cae en la obviedad de que sí, voy a publicar, para algo estoy haciendo, para publicar. Obvio, no.
es importante tenerlo también dentro de tu estructura. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día, y por más de que ya tengas el contenido, ya grabaste, ya hiciste, publiques, porque a veces dudamos y no publicamos y queda ahí en la nada, en un registro de algo que hice en su momento. Es importante tener en cuenta publicar, porque después llega el sexto paso, que es analizar la métrica, o sea, analizar cuántas personas reaccionaron, cuándo vieron, cómo hubiese utilizado este video, cómo lo hubiese enfocado, y replicarlo en otro tipo de contenido. Entonces, eso es analizar la métrica, entender el proceso del primer video que publicaste. Entonces, es ver si hubo reacción, comentarios, si hubo o no hubo, cuánta visualización, y si es que no hubo nada de eso, analizar el video para el siguiente contenido, que es el sexto paso. Y el séptimo, uno de los más importantes, es repetir lo optimizado, es decir, repetir la secuencia desde el 1 hasta el 6. Y es repetición, cada vez va a desarrollarse de una manera completamente diferente, con otra visión y otras ideas. Entonces la fórmula para todo esto es la idea, tengo una idea de lo que quiero hablar, el guión es la estructura, la grabación, el grabar, el hacer el contenido, y la publicación. Publicar, no importa. Salió, ya tengo la métrica, ya tengo la estructura, dije que publicar tal día, ya tengo el video, publicar. Hacelo. El análisis de la publicación, y después viene la mejora. De todo lo que analicé y de lo que yo hice, ¿qué puedo mejorar? Y son estas secuencias que ayudan muchísimo a que un psicólogo empiece a posicionarse o empiece a generar contenido en redes. Y desde mi experiencia, yo como digo, hace 4 años o más que estoy en esto de entrar en redes, si pueden visitar mi perfil, van a encontrar justamente Listen Jaime Guerrero Psico, que estoy en Instagram, y pueden ver desde el video 1 que yo empecé a hacer. Desde el video 1, esa como salió, empecé, y van a notar ciertos cambios en la dinámica. ¿Por qué? Porque existe justamente esa estructura que le acabo de mencionar y compartir, ¿verdad? O sea, la información no es privada, la información es de todo, y siempre y cuando sea para mejorar lo que estamos construyendo, es básicamente bienvenido, y sin ningún inconveniente comparto todo esto. Ahora estoy trabajando en un segmento que es justamente sobre depresión sin hablar de depresión. Voy a estar haciendo un cuento que se llama A Juancito se le cayó su helado de chocolate. Entonces, un tema llamativo sobre un tema específico, contado desde un cuento, atravesando una situación real que conecta con la gente. Entonces, les invito a que puedan ingresar a mi perfil, que sería Listen Jaime Guerrero Ortiz, Psico, para que tengan también lo práctico, que no quede solo en lo teórico, sino también que puedan ver y visualizar todo lo que estuvimos hablando durante este maravilloso programa. Agradecido, Jaime, por tu tiempo para con nosotros. Hemos aprendido. Para mí ha sido un honor escucharte en el devenir del programa. Es un honor dialogar contigo. Gracias por tu tiempo, Jaime. No, gracias a ustedes por la invitación y por darme este espacio de aportar y ayudar a los colegas, ¿verdad? A los colegas y futuros colegas a que se animen a entrar en este mundo que parece hostil, pero que se puede, y es constancia y todo eso que estuvimos hablando. Gracias, Jaime, y a la audiencia también, gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Un abrazo, cuídense.
Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.